Nuestro Dios Padre Celestial, nos dirigimos a tu presencia en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Rogamos tu bendición para tu ministro que nos va a compartir y también tú le des sabiduría, Señor, para que podamos cada uno entender bien y también podamos comprender tu palabra, Señor. Y te agradecemos, Señor, por los que se van a conectar y los que se están conectando, Señor, tú los ayudes. Estas bendiciones y te lo rogamos en el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya. Vamos a leer desde el verso 26 del capítulo 15. ¿Ya? Primero los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer unos versículos desde el 26. Dice así. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hasta ahí vamos a leer, porque hay otra división. Entonces vamos a leer hasta ahí y vamos a tratar de desarrollar esta eh, esta nueva parte del discurso, ¿verdad? Y de la profecía, ¿verdad? De la enseñanza del apóstol Pablo respecto a la realidad de la resurrección. Entonces, lo que hemos visto el estudio pasado fue relacionado en la última parte con el orden, ¿verdad? Establecido por Dios con respecto a las resurrecciones, porque en la sesión anterior está él confirmando la realidad de la resurrección y la victoria en cuanto a sobre la muerte. Dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, es decir, el primero de una gran resurrección o de una resurrección futura. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a tomar desde el 26, pero en realidad vamos a empezar en el 28, que no lo hemos visto, aunque es similar al versículo 27, está diciendo algo un poco distinto. El 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero el punto que tiene que ver aquí es que todos los enemigos han de ser puestos, ¿verdad?, debajo de sus pies, porque él representa al hombre y todas las cosas han sido sujetadas al hombre y él es el hombre perfecto que nos representa. Y en Hebreos, como vimos, no vemos aún que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel, ¿verdad?, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces, en él está la esperanza, en el Jesús, que es Dios hecho hombre. Entonces, él es Dios y a la vez hombre, perfecto, el segundo Adán, como aparece después cuando leamos los versículos más adelante, casi en la última parte del capítulo 15. Entonces él representa a todos los hombres y es victorioso. Por eso él va a reinar por 1000 años, porque en el fondo va a haber como hombre, él va a reinar en el sentido de representar la victoria que él ha tenido sobre todos, sobre todas las cosas, y vuelve a señorear y nosotros juntamente con él. Entonces, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, todas.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él o sometidas a él, claramente o evidentemente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, todas las cosas son sujetas a él menos el que sujetó a él todas las cosas, que es Dios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo él, que Dios no se le va a sujetar. Pero ahora el 28 dice algo un poco distinto. Mira lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Esa es la diferencia, porque a veces uno lee los dos versículos y pareciera que dijera lo mismo. Pero el 27 está diciendo que se exceptúa, es decir, que el Padre, Dios, no se le va a sujetar a él. Todo lo contrario. El Señor, el Hijo de Dios como hombre y como Hijo, Dios hombre, él se sujetará al, al Padre, o él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Esa es la diferencia acá. Lo otro dice que no, que se exceptúa, y acá en el 28 dice que se sujetará al que sujetó a él todas las cosas. Entonces, pero luego que todas las cosas le estén sometidas, todas las cosas. No hay nada, nada que no le será sometida. Todas las cosas creadas, todas las que el hombre perdió en la caída, todo ese señorío, el Señor recuperará, está recuperado ya por la cruz, pero en el tiempo, en el proceso del tiempo, que nosotros lo vemos así, Dios lo ve todo hecho ya, todo totalmente efectuado, así lo ve Dios, eh, pero nosotros no. Entonces, para nosotros, aquí es algo que acontecerá en un momento en que todo será vuelto al control del hombre en Cristo, que es Dios hecho hombre. Eso es lo que él es. No solamente recupera al hombre, sino recupera todo lo que ha sido puesto bajo el hombre, todo. También recupera los que no se ponen bajo su señorío, ellos están totalmente perdidos. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se sujetará o se someterá al que le sometió a él todas las cosas, con la intención, dice, ¿para qué es el propósito? Dios sea todo en todos, porque esto es una obra de Dios. Es verdad que el siervo, el agente que usó fue el Hijo en este sentido, es el Hijo, el enviado de Dios, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Dios el Padre es a quien son sujetadas todas las cosas. Entonces, está el triunfo del Hijo, pero también aquí está el hecho de que todo viene de Dios mismo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, es Dios quien hace esto. Entonces, dice, ¿por qué se le sujeta? Bueno, porque está como hombre. Él es Dios hecho hombre, como hombre perfecto. En ese sentido se le sujeta como tiene que haber sido desde el principio, que Adán se sujetara a Dios y no lo hizo. No lo hizo. Lo hizo por un tiempo, no sabemos, algunos hablan de 100 años, poco más, pero después no lo hizo. No se sujetó a Dios, sino que creyó al error. Entonces dice, para que Dios sea todo en todos. O también se puede traducir todo en todas las cosas, Dios. ¿Ya? Todo en todas las cosas, ¿quién es? Dios. Todo. Entonces, en el fondo aquí, todo lo que está expresando en esta doctrina, en esta enseñanza, en esta profecía, en el sentido de enseñanza para edificación, exhortación y consolación, es que al final todo esto proviene de Dios y no de los hombres, proviene de Dios. Así que imagínense, o sea, todo va a ser sujetado bajo el Hijo, todo poder, todos los enemigos, e incluso dice ahí, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte también será subyugado, también será suprimido y subyugado, ¿verdad? Al Hijo. Entonces, todas las cosas sujetas a Él y Él sujeta a Dios. Entonces, es mucho mejor que Dios sostenga todas las cosas a que lo haga el hombre. El hombre está totalmente, no tiene, perdió todo señorío, toda autoridad, todo poder, pero en Cristo lo recuperó y vuelve en Cristo el hombre a estar sujeto a Dios. Por eso, querido hermano, lo digo entre paréntesis, que la palabra de Dios es la que importa, porque es la palabra de Dios. Cuando uno
oye y atiende la palabra de Dios, se está sujetando a Dios y a su voluntad. Entonces, eso es lo que va a acontecer en el Hijo, pero eso, los hijos de Dios, nosotros tenemos que hacerlo desde ahora. Los que no creen tienen que creer y sujetarse a Dios también, y luego a su palabra, juntamente con su palabra. Entonces dice, verso 29, texto difícil, pero vamos a tratar de sacar la esencia de lo que quiere decir. Ya ahí, no sé, hablan de 30 y más interpretaciones, pero vamos a tratar de sacarlas mejor y, y dar la idea, porque está aquí este texto. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos o en lugar de los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, ese texto lo que está diciendo primero es que aquí se bautizan por los muertos, ¿ya? En el sentido de que los que hacen eso no dice que son todos, sino porque aquí habla, dice qué harán. Es decir, está hablando como en tercera persona, ¿qué harán aquellos que hacen eso? O sea, habían algunos que hacían eso, seguramente algún grupo, ya que eran creyentes probablemente, pero hacían eso, ya. Pero dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Entonces, por lo menos estos que se bautizaban en lugar de los muertos, ellos lo hacían entendiendo que la resurrección sí correspondía. Entonces, si ellos, ¿qué harán? ¿Ya? Entonces, cuando dice qué harán, dice, ¿cómo les afectará o qué les aprovechará hacerlo? ¿O qué lograrán? ¿O qué esperarán lograr con eso? O sea, ¿qué harán con eso? ¿Qué esperan? Eh, los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan, entonces en el fondo están haciendo algo que no tiene ningún valor. Habían algunos que lo hacían, no dice quiénes son. Ahora, qué explicación habla de esto de bautizarse por los muertos? Bueno, una de las más plausibles, las que se conocen, es que habrían algunos que hubieran muerto ya siendo creyentes sin ser bautizados. Entonces, dicen, o sea, que puede ser que los que se bautizan en lugar de aquellos que murieron sin bautizarse, esa es una de las explicaciones, en el sentido de que ellos le dan mucha importancia al bautismo, mucha importancia, y que eso hace que tenga una comunión, ¿verdad?, con Dios, que probablemente si no se bautizó, eso no iba a acontecer, que resucitara en el día de la resurrección. Tenían ese temor. Pero no importa, esté bien o no la doctrina, por lo menos ellos pensaban que el bautismo era sumamente importante y que cuando morían sin bautizarse, otros lo hacían en lugar de los que habían muerto sin bautizarse. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de la resurrección y sin bautizarse, tener comunión con el Señor por medio del bautismo, pensaban ellos que no iban a ser parte en la resurrección de la cual creían. Entonces dice, ¿qué lograrán con eso? ¿Qué esperarán? ¿En qué les afectará? Dice, cuando dice qué harán o qué lograrán, qué obtendrán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. Entonces está hablando de eso, ¿ya? De que lo hacían porque sí confiaban en la resurrección de los muertos. En cuanto al cuerpo, ellos creían en eso. Entonces dice, después, eh, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Ya? Nuevamente el lugar, en sustitución. ¿Ya? Esa es la palabra, en sustitución, en lugar de los que han muerto. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, ellos lo hacían porque ellos tenían en su doctrina correcta en cuanto a la resurrección. El bautismo por los muertos tal vez no sea correcto, ¿ya? Pero sí tenían ellos la visión, tenían ellos la esperanza de la resurrección. Y ellos se bautizaban, pero además tomaban el lugar de algunos que no se habían bautizado. Porque dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos o en lugar o en sustitución de los que han muerto? Entonces, ¿qué influencia podría tener en la persona muerta el que alguien se bautice cuando ella murió? ¿Ya? Entonces, es el hecho de que ellos tenían la certeza, la seguridad de la resurrección del cuerpo. Y que a esa persona muerta sin bautizarse le faltaba algo. Entonces ellos lo suplían en este tiempo. En este tiempo lo suplían
Sabemos que no es necesario, pero ellos lo hacían con esa intención. Entonces está diciendo, bueno, entonces también están perdiendo el tiempo, po. Están haciendo algo que no sirve para nada. Bueno, ellos conocerían los textos del Antiguo Testamento respecto a la resurrección, muerte y resurrección en cuanto al Señor, y también el texto de Job, etcétera. Ellos conocerían esos textos y le darían el valor. El verso 30. Otra razón. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Peligraban ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos estaban expuestos a la muerte. Lo mismo que los que se bautizaban por los muertos, lo hacían porque sí creían en la resurrección y es una doctrina correcta y bíblica y de Dios. Entonces, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora, es decir, todo el tiempo, a cada instante? ¿Por qué razón? Entonces, lo primero que está diciendo aquí es que ellos estaban, por causa de la esperanza, ¿verdad? Ellos exponían su vida, porque sabían que el exponer su vida en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Sabían que eso le podía costar la vida, y de hecho le fue así el apóstol Pablo en el tiempo que el Señor por así decirlo, soltó las cuerdas y lo entregó para que lo matara, porque fue la voluntad de Dios en su momento. Entonces, ¿para qué exponerse? ¿Ya? ¿Para qué exponerse a cada instante si no hay ninguna esperanza? ¿Por qué los otros se bautizaban por los muertos si no había esperanza de resurrección? No, lo hacían porque lo entendían bien, correcto, y tenían esa esperanza real. Y aquí los que peligran a toda hora, ¿para qué? Si no hay resurrección de muertos. Entonces, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora, a cada momento? ¿Por qué se exponían a la muerte predicando el Evangelio para que los otros conozcan al Señor, para que ellos también tengan la esperanza de la resurrección de los muertos? Porque para qué ellos iban a predicar el Evangelio y exponer su vida, ¿verdad? Peligrando a cada momento si la resurrección de los muertos no existe, si la persona va a morir, se va a quedar ahí y va a perecer totalmente, ¿para qué? Entonces aquí le da un, una explicación muy fuerte. Entonces, fíjese, hermano, que el hecho de saber que uno, que está en la resurrección, debería dar valentía para exponerse y para exponer la verdad a pesar de la muerte. ¿Sabe que yo siento que la iglesia es muy temerosa con la muerte? No quiere morir la iglesia, no quiere morir. Los creyentes no quieren morir, quieren estar bien, quieren estar tranquilos, disculpen, quieren estar tranquilos, no quieren morir, no se exponen. En el tiempo de la pandemia, todos sufrían. Nadie quiere sufrir, nadie quiere morir. Entonces, en el fondo hay un asunto que falta un poco en nosotros, el tener la certeza de la realidad de la resurrección aunque me muera. Eso falta. Y el apóstol Pablo lo tenía claramente. Él se exponía y se exponía a veces de más. Tenían que frenarlo porque él sabía que su vida era el evangelio y si lo mataban, no importa. Era por una causa real porque él deseaba que los otros también conocieran y tuvieran al Señor y tuvieran la misma esperanza que él tenía. Y es por eso que él exponía su vida a cada hora, a cada momento, a cada instante. Por eso dice ahí a toda hora, siempre. El verso 61 dice: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Acá, en el verso 30, dice, peligramos a cada momento, a cada instante, todo el tiempo. Pero aquí está diciendo que cada día muere. Él no está luchando para vivir, por así decirlo. Él está luchando para morir. Es decir, su servicio al Señor es morir cada día. Su servicio al Señor es ese. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que lo anima, es la esperanza de la resurrección del cuerpo. Si no, ¿para qué? En el 31, cuando dice os aseguro, eso no aparece en los mejores textos, sino que otros traducen os juro o lo juro. Pero no aparece, sino que lo agregan para darle algún sentido. Pero el sentido está bien así,
no es necesario, pero para ayudar un poquito al sentido. Dice, en el original, lo primero que aparece es que cada día muero. Aquí en este versículo, en la 60, lo tenemos al final, pero en el original, en los mejores textos, aparece al principio. Cada día muero, cada día muero. Y lo llevaba a morir cada día es por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, puede que aparezca, puede que no aparezca, hermanos, es dudoso que aparezca, pero dice, cada día muero por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos agregarle hermanos. Entonces, aquí está diciendo muchas cosas en un versículo tan pequeño. Entonces, primero dice que cada día muero. Podemos leer algo aquí que dice, no pasa un día sin que me haya a las puertas de la muerte. Lo juro, lo juro por el orgullo, cuanto a la propia existencia de ellos como resultado de los trabajos apostólicos que tengan ustedes, hermanos, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué cosa? La gloria, la gloria. Entonces, no pasa un día sin que me haya a las puertas de la muerte. ¿Pero qué lo anima? El resultado que hay en ello. Dice, lo juro por el orgullo, dice, cuanto a la propia existencia de ellos como resultado de los trabajos apostólicos. El orgullo, la gloria que él sentía por el resultado de que ellos han creído. ¿Y qué creyeron? El Evangelio. El Evangelio, que él lo cita al principio, en los primeros versículos del capítulo 15, que es que Cristo murió, ¿verdad? Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el tema esencial. Entonces, el hecho de cuando dice, por la gloria que vosotros tengo, es en cuanto a la existencia de ellos como resultado del trabajo del apóstol Pablo y del trabajo de los que estaban con él. Dice que tengan ustedes, hermanos, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo se gloria, ¿verdad? Siente el orgullo de que ellos son creyentes, pero en el fondo dice, que lo tiene en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él es el tema del Evangelio. Entonces dice, os aseguro, hermanos, en el texto nuestro, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, cada día muero es que Él está expuesto, dice, a la muerte cada día. Todos los días me enfrento a la realidad de la muerte. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ahora, Él aquí dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. O sea, el resultado de los corintios a él lo anima a seguir adelante, a exponer su vida o a morir cada día para que pueda tener más resultados todavía. Entonces, el resultado del Evangelio de Cristo lo anima a él a seguir exponiéndose, pero exponiendo la palabra, pero a la vez exponiendo su vida. Y en ese tiempo era mucho más peligroso que hoy, mucho más peligroso, excepto algunos lugares. Pero en los lugares donde algunos habitamos no es tan peligroso como era en el tiempo del apóstol Pablo. Miren, 2 Corintios 4:9, dice así. Dice, verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, etcétera. Allí en el capítulo 4 y 11 de 2 Corintios, él expresa lo que tiene que ver con su exposición al peligro, ¿verdad? Al ser dañado e incluso a la muerte. ¿Bien? En el verso 10 dice, de 2 Corintios capítulo 4, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ya? Es decir, él se exponía a la muerte, para que la vida se manifieste. Entonces, la muerte era el tema. La muerte era el tema de él, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, o la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque si él expone la vida, su vida a la muerte, sin esperar vida, entonces mejor pasémoslo bien nomás, ¿para qué nos vamos a poner a la muerte? Que es un texto que dice después. Entonces, dice, ¿por qué los dos temas? ¿Qué hará lo que se bautiza por los muertos? En ninguna manera los muertos son resucitados. ¿Qué harán? ¿De qué les aprovecha? ¿De qué les sirve? ¿Qué sacarán de eso? Nada. Y ahora dice, ¿por qué peligramos a cada instante, todo el tiempo? Y después dice, cada día muero. Y lo que él está expresando, está diciendo que por causa del resultado que ha habido allí en Corintio, él se expone a la muerte. Y va a seguir así, y siguió así hasta el final. Mire, leamos el Romano 8:86 con respecto a la exposición a la muerte, que es tomado de un texto del Antiguo Testamento. Romanos 8:86. Dice así. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores o supervencedores por medio de aquel que nos amó. Eso está en el Salmo. A ver, acá está. Eso está en el Salmo 44. No lo vamos a leer porque es el mismo texto. El Salmo 44, que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esa era la realidad de los creyentes por causa del Evangelio. El verso 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Está hablando de su exposición a la muerte a cada instante, en todo tiempo, y que en la gloria de ellos, en el sentido de que ellos es el resultado del poder de Dios, del poder del Evangelio y de su exposición a la vida, vale la pena exponerse por causa de los creyentes. Vale la pena, dice él, vale la pena, cada día muero, vale la pena porque por la gloria de vosotros que tengo en Cristo Jesús, vale la pena exponerse a la muerte. ¿Por qué piensa usted que está expuesto a la muerte si no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Y ahora habla de otras experiencias, que seguramente no sé si los corintios ya lo conocerían, ya el apóstol Pablo les habría contado, no lo sabemos, pero dice, sí como hombre batallé en Éfeso, pero ese sí no es condicional, sino, aunque es un condicional llamada, lo repito, de primera clase, más de alguna vez lo hemos dicho, da la idea de una seguridad. Entonces, ya que, en vez de sí, condicional, es ya que como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? A veces las personas pelean y luchan por tantas cosas, por su orgullo, ¿verdad? Por su familia, ¿sí? Por dinero, por cosas que encuentran justas y tienen a veces mucha razón en pelear, pero peleas por nada, ¿no? Si la gente pelea por cosas, sean buenas, sean malas, pelean por cosas y muchas veces justas y pelean y se exponen por cosas que son justas. Entonces, irreales. Entonces el apóstol Pablo está apelando a eso. Todos tenemos eso, de que algunos con más violencia, con menos violencia, ¿verdad? Como sea, pero por lo menos pensamos que deberíamos luchar, ¿verdad? Por eso que es correcto, que es justo, aunque tenga que morir. Y muchos les sucede que pelean a distintos niveles y que exponen su vida. Los políticos, por ejemplo, que
que a veces se arriesgan y se van contra todo por la justicia, después lo encuentran muerto. ¿Ya? Es por lo que ellos creen que es correcto. Entonces, ya que como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Ya? ¿Quiénes son las fieras? Aquí son personas que son como fieras, pero son personas. Va a haber unos textos que podrían ayudarnos un poquito a ver, dos textos, si es lo que él quiere decir, en un sentido lo es, pero exactamente de qué momento, si está hablando de algún momento en específico, no lo sabemos, pero tenemos dos, eh, dos textos aquí, dos ocasiones por lo menos, en que podría acercarse al momento en que él pensaba. En el verso 18 del capítulo 18 de Hechos, en el verso 18, dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Ya? Entonces, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. No era nada hablar, no, era discutir, pues, ¿ya? Ahí cómo le responderían, no lo expresa, pero tenía que él ahí estar firme, ¿ya? Y sólido, aunque se le fueran encima, ¿ya? El verso 23 del capítulo 19, dice así. Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, cuando dice no poca, es que harta ganancia. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y empezó a animar, ¿cómo se llama? A calentar los ánimos ahí, pues, a caldear ahí el asunto. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces, claro, el peligro allí de aquellas fieras seguramente que estaban en Éfeso. Entonces, él está diciendo ahí que está exponiendo su vida. 1:8 de 2 los Corintios, capítulo 1, verso 8. 2 los Corintios dice: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Podría ser uno de esos casos? El segundo especialmente, relacionado con los templecillos de Diana, es posible. Es lo que tenemos más cercano, me parece. Pero ahí también habla de su exposición a la muerte en Éfeso. Entonces, si, verso 32 de nuevamente, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Por qué dice como hombre o según hombre? Bueno, porque el hombre está expuesto a la muerte. ¿Qué me aprovecha si luché allí en Éfeso contra fieras, o sea, hombres malos, hombres religiosos malos que podían haberlo matado y deseaban matarlo? Dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Entonces, ¿qué provecho tiene si no hay resurrección de muertos? Es una locura, una tontera, se está exponiendo de más. Entonces,
si los muertos no resucitan. Si realmente fuera que no resucitaran, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, ese texto está diciendo cuando dice comamos y bebamos, está diciendo que por causa de esa circunstancia, porque son pasivos los dos, comamos y bebamos, por causa de esa circunstancia, entonces deberíamos nosotros ser llevados a comer y beber. Esa debería ser nuestra respuesta al hecho de que los muertos no resucitan y que estamos perdiendo el tiempo exponiendo nuestra vida. Entonces, comamos y bebamos, si los muertos no resucitan, debería a nosotros, eso está diciendo, dar como resultado que pasémoslo bien nomás hasta cuando se pueda, porque no hay resurrección de muertos. Eso está diciendo. Entonces, cuando es un pasivo, está hablando del resultado, de lo que acontece a uno, muchas veces por resultado de ciertas cosas, en este caso de que los muertos no resucitan, y lo que debiera resultar en mí, hacer en mí, desde afuera, ese hecho es que coma y beba, porque dice, mañana morimos. No dice moriremos, mañana morimos, así que comamos y bebamos. Entonces algunos dicen, lo bailado ya, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. ¿Lo he escuchado eso, no? Ya, que dedican su vida a pasarlo bien nomás. Entonces lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Entonces dicen, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana morimos. ¿Por qué el mundo actúa así? ¿Por qué él trata de pasarlo bien? Porque primero no cree el Evangelio, no cree la palabra de Dios, y dice, no, si uno después muere y no pasa nada. Uno muere y se termina todo. Entonces comen y beben porque mañana moriremos. ¿Ya? Eso está en Isaías 22:13. Entonces está hablando de una reacción al hecho de que la resurrección de los muertos no corresponde, no existe. Entonces está exponiendo su vida de más. A veces parece que nosotros actuamos así también, po. Pareciera que no creemos en la resurrección porque somos timoratos, temerosos, y no debemos ser así. Por supuesto, hemos de procurar la voluntad de Dios para exponer su palabra, para dar a conocer el Evangelio, para salir afuera a hablar a la gente, a buscar a los perdidos. Exponer nuestra vida, por supuesto, en la voluntad de Dios, pero exponerla y no tener temor. Entonces hay mucha desidia en ese sentido, ¿verdad? Pareciera que, y esta doctrina es lo que hace es eso. Entonces el apóstol Pablo no solamente va a hablar aquí de la doctrina, sino que eso desanima, desanima. El hecho de pensar que no hay resurrección de muertos desanima, por supuesto. Porque ¿para qué vamos a seguir haciendo la obra del Señor si no hay resurrección de muertos? Mejor pasémoslo bien nomás. Entonces desanima. Por eso es tan importante esta doctrina de la resurrección de los muertos. Es tan importante. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que lo leímos en el estudio anterior, dice, alentados con estas palabras. ¿Por qué? Eso alienta para seguir adelante en el servicio. Y no importa que tengamos que morir. No importa eso. Lo leo de nuevo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha haber expuesto la vida? Si cada día muero porque vosotros sois, dice ahí, por la gloria de vosotros, de que vosotros existís como resultado, entonces yo voy a seguir aunque me maten. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué resultado positivo saco de eso? Pues, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana morimos. Mañana morimos. Ahí es un presente, mañana morimos. Ya no es un futuro, sino un presente. Mañana morimos. Hasta mañana más llegamos. Así que comamos como bebamos, más o menos así, ¿eh? Comamos y bebamos como si mañana vamos a morir. Así. Y algunos mueren. Algunos mueren así. Ya se les pasa de la comida a la bebida y mueren. Entonces, comamos y bebamos hasta morir. Total.
no hay resurrección de muertos. No, no sirve de nada estar predicando, no sirve de nada exponer la muerte, la vida de esa manera. Mejor moramos llenitos, ya felices, según el mundo piensa. Hermano, el cristianismo tiene costo, y el costo es la exposición de la vida. Primero, dedicar nuestra vida al estudio de la palabra de Dios, porque necesitamos la Biblia para vivir el verdadero cristianismo, no una religión. Hay muchos que viven una religión sin cristianismo. Sin Biblia no hay cristianismo, es una religión nomás. Solo costumbres, solo las cosas que hacían los demás o lo que yo pienso que debe hacerse. Siempre lo he dicho, la Biblia es importante para eso, para saber cómo se hacen las cosas, cómo deben hacerse las cosas, y para no creer cualquier cosa, y para no caer en el engaño, como aquí estaban cayendo ellos, si eran creyentes, y estaban cayendo en el tremendo engaño, o el engaño que es fundamental en el Evangelio. Verso 33, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, aquí la palabra es un imperativo, ya que es un mandato. Cuando dice no erréis, es un mandato, ya, pero tiene la idea de no dejarse engañar. También es un pasivo, o sea, ellos estaban permitiendo el engaño, estaban permitiendo el error. Es algo que venía de afuera. Entonces, lo que el apóstol Pablo le enseñó estaba siendo aplastado, estaba siendo ahogado por cosas que venían de afuera. Y ellos se estaban dejando engañar. Ese era el problema. Entonces, cuando dice no erréis, es no os dejéis engañar. No os dejéis desviar del camino que está presupuestado y que está expuesto en la palabra de Dios, que les llegó a sus oídos y a su corazón en su momento. Entonces, no os dejéis engañar, no os dejéis extraviar. Las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Ahí cuando habla de las conversaciones, hay una mejor traducción, aunque está dentro de eso las conversaciones, en las compañías, ¿ya? Es una palabra que es la homilía. La homilía, ¿ya? Esa es la palabra en el griego. Homilía es compañía. Entonces, no os dejéis engañar. Las malas compañías, ¿ya? Corrompen, ¿ya? Las buenas costumbres o las costumbres bondadosas, la palabra ahí es buenas, bondadosas, costumbres buenas o bondadosas, ¿ya? Y cuando habla de conversaciones o compañías, tiene que ver con la asociación de personas, ellos tienen que ver con quién se asocian, con quién están conversando. Y se estaban dejando engañar con esas conversaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que había llegado a sus oídos, ellos la estaban dejando, la estaban olvidando. Por eso, hermano, hay tantos creyentes desviados, tantos creyentes que entienden una cosa, después pasan los años y entienden una cosa tan distinta, porque se dejaron engañar. Les muestran la Biblia, sí, pues, pero les muestran la Biblia, la pinta de como ellos quieren y caen en el error. Por eso hay que estar bien establecido en la Biblia para no caer en el error. Nadie está diciendo que aquí estamos diciendo exactamente lo que... No, estamos procurando, siempre lo he dicho, acercándonos a la verdad, pero tratando de entender el sentido de la palabra de Dios. Pero cuando alguien no se llena de la Biblia, no procura establecerse en la verdad, es fácilmente engañado, atrapado en el error. Es llevado al extravío. Entonces, no os dejéis extraviar. Las malas conversaciones o compañías corrompen las buenas costumbres. Estos eran dichos de algunos de los profetas, ¿ya? Que ellos tenían, ¿ya? Los poetas que ellos tenían. Entonces, en realidad era de parte de una obra que decía así, decía, corrompen costumbres buenas, compañías malas. Corrompen costumbres buenas, compañías malas. Es decir, compañías malas corrompen costumbres buenas. ¿Ya? Entonces, eh, ese es Melandro, me parece que se llama, y el otro, Epiménides, es otro que también expresa algunos dichos que usa el apóstol Pablo que eran conocidos,
en ese tiempo por la gente, por el público común. Miren, veamos en Hechos 17:28. Miren, hay otros, aprovechamos de decirlo ahí para que se den cuenta que el apóstol Pablo usa eso, los dichos de los poetas griegos de ese tiempo. Dice, verso 28 del capítulo 17 de los Hechos, dice, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios, como algunos, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, poetas. Y en Tito, también 1:12, es el mismo poeta, ¿ya? Ese es Epiménides. 1:12 dice así. Aquí es más fuerte sí lo que dice, ¿eh? Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, ya que es un poeta en el fondo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ya siempre hay características de ciertos países, algunos son malos, otros son flojos, ya otros son agresivos, etcétera, ya. Y son conocidos en algunos países o algunas regiones por ciertos caracteres de las personas. Y aquí dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, es decir, perezosos. Y esa era Epiménides, ¿ya? Y el poeta del cual saca lo del versículo 33 que tenemos acá, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es Menandro. Entonces lo usa porque en el fondo es algo que es correcto, ¿ya? Algunos pensadores, algunos poetas, algunos sabios, no es que todo lo que digan sea malo, ellos tienen muchas cosas correctas, el problema es cuando niegan las cosas de Dios, pero ellos muchas cosas la dicen, son pensadores buenos, ¿ya? Son buenos pensadores. El verso 84, vamos a verlo un poquito rapidito, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces aquí lo que está diciendo es que tiene que estar atento, tiene que estar atento, debidamente y no pequéis. ¿Por qué dice que no pequéis? Y después dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando uno ve este texto dice, ¿qué está diciendo? O sea, algunos no conocen a Dios, está hablando del Evangelio, de predicar el Evangelio, uno al tiro dice eso, ¿ya? Eh, eso va a impedir el trabajo del Evangelio, que otros conozcan a Dios, o sea, por causa de estos errores, no, la gente no conoce, no se arrepiente, no, pues no dice eso. Si seguimos la línea, no está diciendo eso, vamos a tratar de explicarlo. Dice, velar debidamente, es decir, estar atento, no creer cualquier cosa. Eso está diciendo, no dejarse engañar tan fácilmente, tiene que estar firme, tiene que estar atento. Y no pequéis. ¿Por qué? El pecado aquí tiene que ver con el rechazar lo que Dios ha dicho, las verdades de Dios. O sea, hermanos, estamos diciendo que muchos hermanos pecan cuando niegan cosas que están en la Biblia, pero claro, es pecado, es pecado. Algunos entienden algunas cosas, pero siguen con lo suyo. ¿Es pecado o no es pecado? Claro que es pecado. Lo siento, hermano, pero es pecado. Cuando yo entiendo algo en la Biblia, la comprendo y voy y me salto nomás y sigo con lo que yo pienso y lo dejo, es pecado. Aquí el pecado era dejar las cosas de Dios, era dejarlas, abandonarlas. La verdad es que ya habían sido establecidas delante de ellos. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, el hecho de rechazar la resurrección es que ellos, aquí hay algunos que no conocen a Dios en su poder, lo que Él ha dicho y su bendito poder. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Pero cómo? Después explica cómo, pregunta cómo. Mire, lo voy a leer rápido, dice 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitará a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea,
Si la persona muere y se corrompe y ahí queda el cuerpo nomás, pues, pero ¿cómo va a resucitar? No, no, no. ¿Qué están haciendo ahí? Dudando del poder de Dios. Y eso aquí lo expresa como algunos no conocen a Dios, dudan de su poder, dudan de lo que Él ya ha expresado en su palabra. Entonces, cuando dice, velad debidamente, está atento, está con cuidado respecto a las cosas que se enseñan. Estableceos en las cosas que os he enseñado, que el apóstol Pablo, porque Pablo es apóstol de Cristo, es apóstol del Señor, y él le ha dicho la verdad. Entonces dice, velad, guardad debidamente estas cosas que se han enseñado y no pequéis. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Su pecado es dejar la palabra, es dejar la verdad. Y no conocen a Dios porque no creen que el Señor dice la verdad, que Él sí tiene poder para resucitar a los muertos. Y Dios, mediante la próxima estudio, vamos a ver ahí la explicación preciosa que da con respecto a lo que Dios va a hacer. Cómo aquí nos da detalles que no hay en ninguna otra parte. O sea, detalla cómo Él va a hacer, cómo va a ser la resurrección. Por supuesto, da ejemplo de la semilla, etcétera, del trigo, pero va a mostrar cómo es la resurrección, cómo Dios lo hace. Así como Dios hace una obra en la germinación del trigo, ¿verdad? O de cualquier semilla que muere primero y después le da otro cuerpo, etcétera, que lo va a ver, eso mismo hace con el cuerpo. Entonces, cuando dice algunos no conocen a Dios, es que no se dan cuenta, o sea, niegan que Dios tiene poder para resucitar el cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al del Hijo de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Debería darnos vergüenza, hermanos, si nosotros negamos la palabra de Dios y lo que Dios dice. Hay cosas que son muy grandes para nosotros. Por ejemplo, que Dios sea uno en tres personas. Una sustancia, son cosas muy grandes que están en la Biblia de alguna manera dadas a conocer, ¿verdad? Hay textos que lo fortalecen, pero es muy grande, pero negarlo sería no conocer a Dios. Negar la resurrección y el poder de Dios para resucitar de entre los muertos al Hijo de Dios y a todos los que son de Él, es no conocer a Dios. No conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no es tampoco sobrepasarse a entender cosas espectaculares y que Dios nunca ha establecido. Sus maravillas que Él ha hecho aquí, todos los milagros, etcétera, están aquí en la Biblia. Pero a veces se sobrepasa, ¿verdad? A tratar de usar un poder que Dios nunca le ha dado al hombre hasta el día de hoy. En su momento sí, pero no ahora. Pero sobrepasarse tampoco es conocer a Dios. Pero aquí, la doctrina de la resurrección, que está dentro del Evangelio, si eso se niega, si eso no se guarda, no se cuida, es no conocer a Dios y además es para vergüenza nuestra. Por eso tenemos que conocer bien su palabra, su poder, pero su poder de manera guardar su palabra, no más que eso, guardarla y creerla y enseñarla y vivirla. Y que eso nos anime también para predicar el Evangelio, para seguir adelante, para no temer a la muerte, como el apóstol Pablo lo ha mostrado en su vida, y segunda a los Corintios detalla mucho de eso. Dios mediante lo vamos a ver en algún momento, esperamos que sea así, y lo hace porque él sí cree en la resurrección de entre los muertos. Si no, llenémonos de comida y de bebida, total mañana morimos y vamos a morir felices, llenos de comida y de bebida. Eso sería si realmente no creemos lo que Dios ha dicho. Bien, vamos a llegar hasta ahí, vamos a empezar de 84 para abajo para retomar. Y vamos a ver ahí el tema. Traten de leer el resto del 15 por lo menos, 15 16 o por lo menos el 15, y vamos a tratar de ver ahí de alguna manera sacar esas cosas maravillosas que vienen después, la revelación de Dios con respecto a cómo va a ser la resurrección, tomando como punto base lo que Él hace con la semilla, ¿ya? Con el trigo, eso, con la parte de su creación vegetal. Muy bien, hermano.
Lo molestamos, hermano Leoncio, nuevamente para orar. No sé si hay alguna pregunta, algo o agregar algo. Claro, después primero oramos. Muy bien, ¿Listo? ya. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje y también el tema que estamos aprendiendo y también cada día, Señor, que tú nos hablas, Señor, con tu palabra. A través de ella podemos comprender cada día y creer más de lo que tú has prometido. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá la resurrección. Nuestro Dios, gracias por este momento y continuamos en tu presencia, Señor. Y así también pedimos y rogamos tu bendición por nuestros hermanos en Cristo, también nuestro hermano José Amador, por Carlos Serrano, también, Señor, por tu ayuda, Señor, en el momento de qué está pasando, tal vez tiene depresión. Señor, ayúdale en todo momento, tal vez tenga, tal vez aflicciones de trabajo. Señor, tus bendiciones por Karil Guevara también, por Fabián, por cada uno de nuestros amigos que conocemos, por Mario Arias, mi Dios, por Felipe, por amigos, Señor, que escuchan tu palabra, Señor. Ayúdales y déjame en tus manos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, muchas gracias nuevamente, hermano.